Hola compañeros, mi nombre es Cristian Iván Hernández Ramírez y pues a mí me tocó exponerles el tema sobre neumonía adquirida en la comunidad. Pues vamos a comenzar y a lo largo pues de esta presentación vamos a abordar diferentes subtemas o diferentes contenidos de los cuales pues vamos a tener la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, cuáles van a ser las causas que pues nos van a dar esta neumonía, la fisiopatología, el cuadro clínico, el tratamiento y pues por último las medidas preventivas. Bueno, primero pues vamos a empezar definiendo pues qué es la neumonía. La neumonía adquirida en la comunidad pues se va a definir como una infección aguda del parénquima pulmonar que va a ocurrir en un individuo no hospitalizado recientemente o que va a desarrollar síntomas en las primeras 48 horas tras su ingreso. En otras palabras, es una neumonía que el paciente contrae fuera del ambiente hospitalario habitual. Esta definición excluye a las neumonías de origen nosocomial, como la neumonía intrahospitalaria, que esta va a ser adquirida dentro de las primeras 48 horas después del ingreso o a la asociada a la ventilación mecánica. Por lo tanto, la neumonía adquirida en la comunidad se refiere específicamente a las infecciones pulmonares comunitarias, diferenciándolas de las infecciones pulmonares adquiridas en hospitales o centros de salud prolongada. Es importante hacer esta distinción porque la causa de la infección y su manejo difieren según el contexto en el que éstas se van a adquirir. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la neumonía adquirida en la comunidad con un enfoque didáctico y clínico para poder pues ir entendiendo todas estas partes de la neumonía. Bueno, pues dentro de la epidemiología, esta va a tener una alta incidencia mundial. Es un problema de salud pública global debido a su alta frecuencia y severidad. Para dimensionarlo, podemos mencionar que en los Estados Unidos se estima más de 5 millones de casos de neumonía adquirida en la comunidad cada año. Esto la convierte en una de las infecciones más comunes en la comunidad. Consecuentemente, es una causa importante de consulta médica, ausentismo laboral y carga para los sistemas de salud. En términos de mortalidad, la neumonía adquirida en la comunidad, junto con la influenza estacional, ocupa el octavo lugar entre las causas de muerte en Estados Unidos. De hecho, es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en países subdesarrollados, superando otras infecciones. También, pues cada año fallecen en Estados Unidos alrededor de 50 a 60 mil personas debido pues a esta enfermedad o a esta patología, especialmente pues los más vulnerables. Otros datos relevantes es el impacto en hospitalizaciones. Más de 1 millón de ingresos hospitalarios al año se deben a neumonías adquiridas en la comunidad. Esto pues nos refleja que es una proporción significativa de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad requiere cuidados intrahospitalarios, lo cual pues nos conlleva a un costo elevado y un uso considerable de recursos sanitarios. La incidencia de la neumonía adquirida en la comunidad varía con la edad, es particularmente alta entre los extremos de la vida. Los niños pequeños menores a 5 años son los que presentan tasas elevadas de neumonía, aunque suelen tener etiologías y evoluciones algo diferentes a la población adulta. Por otro lado, los adultos mayores de 65 años constituyen el grupo de mayor riesgo de padecer pues una neumonía adquirida en la comunidad grave, ya que se estima que la incidencia anual en la población general ronda entre los 5 y 20 casos por cada 1.000 personas, pero en ancianos puede acercarse a 20 por cada 1.000 habitantes al año. Además, la mortalidad por esta neumonía adquirida en la comunidad va a aumentar significativamente con la edad. En pacientes ancianos, la neumonía puede precipitar complicaciones graves e incluso pues puede llegar a la muerte. Esto pues especialmente si existen enfermedades concomitantes como diabetes, obesidad, alguna enfermedad ya del parénquima pulmonar. Y pues en resumen, mientras más avanzada sea la edad, mayor va a ser el riesgo de enfermar y morir por esta neumonía adquirida por la comunidad. Geográficamente, la epidemiología puede variar. Por ejemplo, en climas templados hay una mayor incidencia en meses de invierno, en parte por la circulación del virus respiratorios como la influenza, que pues estas predisponen a neumonías bacterianas.
Pero en cualquier región, la neumonía adquirida en la comunidad sigue siendo un desafío clínico y frecuente, pues para estos sistemas de salud. Por eso es crucial conocer sus factores de riesgo, sus agentes causales y pues la mejor estrategia para diagnosticarla, tratarla y prevenirla. Dentro de los factores de riesgo, pues vamos a tener bastantes. Aquí, la verdad, me gustó ponérselos, pues específicamente, eh, pues por qué van a dar estas neumonías, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo nos va a predisponer a tener Staphylococcus pneumoniae o anaerobios de la cavidad oral, a Klebsiella o Acinetobacter. Por ejemplo, a los epocosos o los fumadores van a predisponer Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella species o Moxarella catarrhatis. A los pacientes que tengan un factor de riesgo por aspiración, lo principal van a ser enterobacterias gram negativas o anaerobios de la cavidad oral. En los abscesos pulmonares vamos a tener anaerobios de la cavidad oral, neumonía por hongos endémicos, Mycobacterium tuberculosis o micobacterias atípicas. También por exposición a excremento de aves, pues vamos a tener a Histoplasma capsulatum. Y por exposición a aves, pues también vamos a tener a Chlamydia bestachii y influenza aviar. También, pues vamos a tener a los factores de riesgo como exposición a conejos, a Francisella tularensis, cuando la persona está expuesta a animales de granja o gatas en labor de parto, pueden llegar a contraer Coxiella burnetii. En los pacientes inmunodeprimidos por VIH nos podemos encontrar a Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycobacterium tuberculosis, Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, Histoplasma, Aspergillus, Mycobacterium atípicas como Mycobacterium canassaci, eh, Pseudomonas aeruginosa y Haemophilus influenzae. Dentro de la estadía en hoteles o en cruceros, el mayor riesgo o el factor de riesgo del agente causal puede ser Legionella spp. En el suroeste de Estados Unidos, los coccidioides y el entavirus. En el sureste de Asia, pues vamos a tener a Burkholderia, Pseudomallei, avian e influenza. También podemos encontrar el SARS-CoV. Dentro del brote activo de influenza, pues vamos a tener a la misma influenza, a Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. Cuando la tos es mayor a 2 semanas, lo que podemos sospechar es Bordetella pertussis, especialmente la que está asociada con accesos de tos o que siguen en emesis, y Mycobacterium tuberculosis. En la enfermedad pulmonar estructural vamos a encontrar a Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia y Staphylococcus aureus. Dentro del uso de drogas inyectables vamos a tener a Staphylococcus aureus, anaerobes, Mycobacterium tuberculosis y Streptococcus pneumoniae. Dentro de la obstrucción endobronquial vamos a tener anaerobios, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Y dentro del bioterrorismo vamos a encontrar a Bacillus anthracis, Yersinia pestis y Francisella tularensis. Ahora, dentro de la etiología, pues la neumonía adquirida en la comunidad puede ser causada por un amplio espectro de microorganismos. Tradicionalmente, los agentes los vamos a dividir en típicos y atípicos. Estos términos van a hacer referencia a más características clínicas y de laboratorio que a consideraciones taxonómicas estrictas. Entre los patógenos típicos se encuentran las bacterias clásicamente asociadas con neumonía lobar aguda, que suelen ser visibles en la tinción de Gram del esputo y cultivables en medios convencionales. El líder indiscutible de esta parte de las bacterias atípicas vamos a tener al Streptococcus pneumoniae, que va a ser un neumococo, que va a ser el responsable de la porción más alta de neumonías adquiridas en la comunidad en prácticamente todas las series. Históricamente, alrededor del 20 al 60% de los casos identificados son de pues, este patógeno. El neumococo es especialmente frecuente en la neumonía adquirida en la comunidad de curso súbito con consolidación lobar y esputo arrumbroso. Le siguen en importancia otras bacterias como Haemophilus influenzae, que tiende a afectar a pacientes con EPOC u otros factores de riesgo pulmonares, como ya se los había mencionado, y Moxarella catarrhalis, que también va a ser en común en personas con bronquitis crónica o EPOC.
Estas bacterias típicas pues suelen provocar los cuadros clásicos de neumonía, en donde pues van a presentar fiebre alta, tos productiva con esputo purulento y hallazgos de consolidación en la radiografía. También debemos mencionar entre los típicos a Staphylococcus aureus y pues aunque no es una causa principal de neumonía adquirida en la comunidad, en la población general, cobra una gran relevancia en ciertos contextos. Por ejemplo, un paciente que se recupera de una gripe, ya sea por influencia y luego desarrolla una neumonía grave con necrosis pulmonar, pues se debe sospechar una neumonía estafilocócica. También, pues Staphylococcus aureus puede ser especialmente agresivo y hay cepas comunitarias resistentes a meticilina, que pues van a ser el MRSA, que van a ser capaces de causar pues una neumonía severa, sobre todo tras infecciones virales como influenza. Otro grupo de bacterias típicas son los bacilos gram negativos. Dentro de ellos, en la comunidad destaca Klebsiella pneumoniae, también conocida por causar neumonías necrosantes en alcohólicos o en pacientes con enfermedades crónicas. Esta se asocia a un esputo hemoptóxico y denso, que suele parecer a la jalea de Grosella. Otras enterobacterias como E. coli o Proteus y Pseudomonas aeruginosa raramente van a causar una neumonía adquirida en la comunidad en huéspedes sanos, pero pueden llegar a aparecer en personas con comorbilidades severas o factores de riesgo especiales, por ejemplo, pues Pseudomonas en pacientes con bronquiectasias, fibrosis quística o EPOC avanzado o en aquellos con uso crónico de corticosteroides. En general, pues los bacilos gram negativos son más temidos en el ámbito hospitalario, pero vale la pena reconocer que pueden participar en una neumonía adquirida en la comunidad, especialmente cuando hay antecedentes de cuidados de la salud o tratamientos antibióticos previos que seleccionen pues una flora resistente. Por otro lado, también tenemos a los llamados patógenos atípicos de la neumonía adquirida en la comunidad. A estos se les denomina típicos porque suelen no detectarse en el GRAM, ya que carecen de pared típica o están intracelularmente y pues no van a crecer en los cultivos bacterianos estándar, además de que clínicamente pueden manifestarse de forma más insidiosa o con síntomas extrapulmonares. En este grupo va a destacar Mycoplasma pneumoniae. A menudo esta pues va a causar, es la causante de neumonías en personas jóvenes, adultos o adultos jóvenes en entornos agrupados como escuelas o cuarteles. Mycoplasma pneumoniae provoca una neumonía adquirida en la comunidad de curso subagudo, a veces llamada neumonía atípica del caminante. Esta va a estar caracterizada por fiebre moderada, tos seca inicialmente y síntomas extrapulmonares como faringitis o incluso erupciones cutáneas. En la radiografía, esta suele verse un patrón broncopneumónico o intersticial más que una consolidación franca. Otro germen atípico común va a ser la Chlamydophila pneumoniae, que antes era conocida como Chlamydia pneumoniae, que también pues va a causar una neumonía leve o moderada en adultos jóvenes y de mediana edad, que a menudo pues va a presentar síntomas faringios asociados. Un patógeno de importancia singular aquí va a ser la Legionella pneumophila, que esta va a ser la causante de la llamada enfermedad de los legionarios. Legionella pues va a ser una bacteria gram negativa que no se tiñe bien y vive en ambientes acuáticos. Se adquiere por la inhalación de aerosoles de agua contaminada, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado, duchas o jacuzzis. Esta suele provocar una neumonía grave en individuos de mediana edad o mayores, especialmente si tienen comorbilidades. Esta pues va a avanzar con un cuadro clínico que puede incluir síntomas extrapulmonares prominentes, ya sea diarrea, confusión, afectación multisistémica y un patrón radiológico de neumonía multilobar rápidamente progresiva. Legionela es menos frecuente, pero esta es importante debido a su alta mortalidad. Si no se reconoce y se trata oportunamente, pues el resultado la mayoría de las veces pues es la muerte. También podemos recordar un caso típico, un brote de neumonía severa en personas que asistieron al mismo hotel o un crucero, es una fuente común de agua contaminada, debe hacer sospechar pues a esta misma legionela. Además, existen otros agentes atípicos menos comunes, pero que también vale la pena mencionar. Dentro de estos vamos a tener a Chlamydia pstachi, que va a causar la
Psittacosis, que pues esta se va a transmitir por exposición a aves, por ejemplo loros o pericos infectadas. También vamos a tener a Coxiella burnetii, que esta va a ser el agente de la fiebre Q, que esta va a estar asociada al contacto con animales de granja, ya sea ganado o ovejas, este, y aparte del ganado vamos a tener a Francisella tularensis. Esta va a ser la tularemia, que esta va a estar adquirida por contacto con conejos u otros animales silvestres, aunque esta última es rara y suele presentarse más como un síndrome gripal con neumonitis en ciertas regiones. También podríamos considerar a Mycobacterium tuberculosis como causa de neumonía comunitaria, aunque la tuberculosis típicamente da un curso subagudo crónico y se considera aparte y no dentro de las neumonías adquiridas en la comunidad agudas habituales. Además, pues las bacterias, hay que recordar que en una proporción sustancial de las neumonías son de origen viral. En adultos, el virus de la influenza o la gripa es probablemente el patógeno viral más importante relacionado a la neumonía adquirida en la comunidad. Las epidemias estacionales de la influenza ocasionan pues una neumonía viral primaria y en algunos casos y más frecuente predisponen a sobreinfecciones bacterianas como una neumonía neumocócica o estafilocócica secundaria. Otro virus respiratorio relevante de las neumonías adquiridas en la comunidad incluyen al virus sincitial respiratorio, que pues este va a ser un patógeno pulmonar importante sobre todo en niñas y ancianos. Los rinovirus, que estos van a ser causantes del resfriado común, pero que también pueden llegar a complicarse en neumonías en grupos vulnerables. También vamos a tener el adenovirus, que este puede provocar una neumonía severa, especialmente en reclutas militares o en personas jóvenes, y metaneumovirus humano, entre pues otros patógenos virus. En años recientes, pues hemos aprendido tristemente sobre los coronavirus emergentes, que es el SARS-CoV-2, y por responsable de la pandemia de COVID-19 a partir del 2020. Pues este último virus causa neumonías virales comunitarias de alta contagiosidad y potencial gravedad, recordándonos que pues, los virus pueden ser de gran importancia como las bacterias en la etiología de una neumonía adquirida en la comunidad. Finalmente, aunque en huéspedes inmunocompetentes las causas de neumonía adquirida en la comunidad suelen limitarse a los grupos anteriores, en ciertos contextos especiales entran a tallar otros organismos. Por ejemplo, la aspiración de material orofaríngeo puede introducir bacterias anaerobias de la boca en los pulmones, resultando en neumonías por aspiración y abscesos pulmonares. Esto va a estar caracterizado por consolidaciones que van a cavitar y van a producir un esputo fétido. También, pues dependiendo de la zona geográfica, existen hongos endémicos capaces de causar pues esta neumonía en personas sanas. Un ejemplo puede ser el Histoplasma capsulatum, que este va a estar en valles fluviales como el río Ohio y áreas de cuevas con guano de murciélago. Coccidioides imitis, que este va a estar en regiones áridas como el suroeste de Estados Unidos, causando la fiebre del valle. Blastomices en regiones boscosas del norte de América y pues entre otras. Estas micosis pulmonares pues pueden simular una neumonía adquirida en la comunidad eh, normal, pero pues suelen requerir considerarlas en pacientes con antecedentes de viaje o residencia en zonas endémicas. En personas con inmunosupresión profunda, pues la lista se amplía aún más, ya que pues entran patógenos oportunistas como Pneumocystis jirovecii, que pues es la causa de neumonía por un recuento de CD4 bajos. También vamos a poder tener citomegalovirus, hongos como Aspergillus, nocardia, etcétera. Pero en estos casos ya entran pues neumonías de pacientes inmunocomprometidos que pues son un subgrupo particular. En resumen, pues la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad va a ser muy variada. No obstante, en la práctica clínica podemos simplificar. Neumococo sigue siendo el primero en la lista hasta demostrar lo contrario y otros agentes típicos como Haemophilus influenzae y Moxarella catarrhalis son comunes en ciertos pacientes. Los atípicos, Mycoplasma, Clamidiofilia o Legionella, explican muchos casos, especialmente cuando la presentación clínica es subaguda o no tan evidente al examen físico. Y también, pues nunca debemos olvidar a los virus, especialmente la influenza,
que en cada temporada invernal causa estragos y puede dar un lugar a neumonías serias por sí misma o facilitar otras bacterianas. También es importante identificar el agente causal específico, aunque puede ser difícil en la mayoría de los casos. De hecho, pues una proporción importante de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad nunca se logra aislar el patógeno exacto, pero pues sí es importante tener en mente pues el repertorio de los agentes que pueden causar estas neumonías para guiar el diagnóstico y así el tratamiento empírico inicial. Ahora, dentro de la fisiopatología, pues la neumonía nos explica cómo un microorganismo que llega a los pulmones puede establecer una infección significativa. En condiciones normales, pues las vías respiratorias inferiores, la tráquea, bronquios y alvéolos, van a estar prácticamente libres de patógenos, pues gracias a los múltiples mecanismos de defensa que vamos a tener. Uno de los mecanismos más importantes es el continuo pero microscópico reflejo de aspiración que ocurre en todos nosotros, especialmente durante el sueño. Habitualmente, pues aspiramos pequeñas cantidades de secreciones orofaringeas mientras dormimos, que pueden llegar a contener bacterias de la boca o de la garganta. En individuos sanos, esto no provoca neumonía porque estas bacterias son eliminadas rápidamente, pues por estas defensas pulmonares. Sin embargo, si la cantidad de microbios aspirados es grande o si su virulencia es alta, las defensas del huésped pues están comprometidas, estas bacterias pueden llegar a colonizar y proliferar en los alvéolos dando inicio a la infección. La vía de entrada más común de los patógenos de la neumonía adquirida en la comunidad es entonces o va a ser la microaspiración de microorganismos desde la orofaringe hacia el árbol respiratorio inferior. Esto pues nos va a explicar por qué factores de riesgo como la alteración del estado de conciencia o problemas neurológicos que disminuyan los reflejos de protección de la vía aérea, pues nos van a predisponer tanto a la neumonía. En esas situaciones van a aumentar los episodios de aspiración o la cantidad de material aspirado. Por otro lado, algunas neumonías ocurren por inhalación de gotitas aerolizadas que contienen pues estos patógenos. Un ejemplo claro de esto es la infección por virus, cuando alguien con gripa o tos pues tose, expulsa estos aerosoles con virus que pues el otro va a inhalar y que alcanzan sus bronquios y alvéolos. Lo mismo pues pasa con Legionela, que se transmite por inhalación de aerosoles de agua contaminada. Otra ruta que es menos frecuente es la diseminación hematógena. En ciertos casos, microorganismos pueden viajar por la sangre desde un poco distante y sembrarse en los pulmones. Por ejemplo, Staphylococcus aureus puede llegar vía sanguínea en endocarditis y dar abscesos pulmonares metastásicos. No es lo típico en la neumonía adquirida en la comunidad, pero pues sí llega a ser posible. Finalmente, pues la aspiración masiva o macroaspiración de contenido gástrico es un mecanismo importante en neumonía por aspiración. Si alguien vomita o regurgita y ese contenido gástrico llega a los pulmones, se produce una intensa reacción química o infección para la flora anaerobia del tracto digestivo, causando pues esta neumonía que a menudo pues genera pues abscesos pulmonares. Ahora, para que un microorganismo cause una neumonía debe superar las defensas pulmonares. Pensemos en pues las diversas líneas de defensa que hay en el pulmón, ¿no? En la vía aérea superior, las fosas nasales actúan como un filtro gracias a los pelos, a las vibrisas y a la anatomía de los cornetes, que pues van a atrapar a las partículas grandes. Al pasar hacia la tráquea y bronquios, eh, el aire está siendo limpiado continuamente por el sistema mucociliar, células especiales que pues van a producir moco pegajoso que atrapa microbios y partículas. Y los cilios, que estos van a ser pequeñas vellosidades móviles de las células respiratorias, baten coordinadamente para empujar ese moco hacia la garganta, desde donde se deglute o expectora. Además tenemos pues los reflejos protectores, que es el reflejo de la tos y el nauseoso, que se disparan cuando material extraño toca las vías respiratorias, evitando que sea inhalado profundamente. Estas barreras mecánicas pues son sumamente efectivas, pero no infalibles. Si un patógeno logra llegar a los alvéolos, ya sea porque burló las barreras o porque estaban debilitadas, entonces pues ya entran en juego los defensores celulares del pulmón. Principalmente pues van a ser macrófagos alveolares que van a residir en los espacios aéreos y van a fagocitar bacterias y y las células del sistema inmune, como neutrófilos y linfocitos, que pueden acudir rápidamente ante señales de la infección. En individuos sanos, cualquier bacteria que alcance
El alveolo suele ser fagocitada por un macrófago y eliminada sin que nos enteremos. Por eso, normalmente los pulmones se mantienen estériles a pesar de microaspiraciones ocasionales. La neumonía se desarrolla cuando esta balanza se rompe, el microorganismo logra establecerse en el tejido pulmonar porque la inoculación o la virulencia supera la capacidad defensiva o porque estas defensas ya estaban comprometidas. Entonces, en un estado de inmunosupresión, por ejemplo, reduce la eficacia de macrófagos y neutrófilos, el tabaquismo crónico daña el aclaramiento mucociliar y en situaciones de posoperatorio, la inmovilidad o enfermedades debilitantes pueden minar la fuerza del reflejo tusigénico. Todos estos escenarios facilitan que los gérmenes proliferen en los alveolos. Una vez que los microorganismos colonizan los alveolos, comienza a multiplicarse y el cuerpo monta una fuerte respuesta inflamatoria para combatirlos. Las células inmunitarias en el pulmón reconocen componentes de los patógenos y liberan pues, citocinas proinflamatorias como puede ser la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos pues son liberados y estos van a actuar a nivel sistémico, desencadenando pues fiebre, sensación de malestar general, que pues estos son acompañamientos de la neumonía. Al mismo tiempo, otras señales químicas como quimiosinas, por ejemplo la interleucina 8, atraen a neutrófilos desde la sangre hacia el pulmón y pues estos neutrófilos, que son células especializadas en destruir bacterias, pues su presencia masiva en el lado alveolo también va a causar un daño colateral. Estas van a liberar enzimas y radicales libres que, junto con la propia agresión bacteriana, van a lesionar la membrana del alveolo y del capilar. Esto pues va a llevar a el plasma y líquidos se filtren al interior de los alveolos, lo que conocemos como un exudado alveolar. Este exudado está lleno pues de proteínas, células inflamatorias y restos bacterianos que pues van a conformar la pus típica de la neumonía. Cuando suficientes alveolos de un área se llegan a llenar de exudado, esa porción del pulmón ya no puede hacer el intercambio gaseoso adecuado y pues en la radiografía esa acumulación de material se va a observar como una infiltración o una consolidación, por lo que la zona alveolar que antes estaba llena de aire ahora va a estar ocupada por densidad líquida. La consecuencia de lo anterior es que el paciente siente dificultad para respirar, disnea, porque sus alvéolos no están oxigenando pues correctamente la sangre. Además, pues como los neutrófilos y la inflamación va a afectar la ventilación de zonas pulmonares, el cuerpo normalmente va a intentar compensar pues redirigiendo el flujo sanguíneo a otras áreas sanas, lo cual nos va a causar pues una vasoconstricción hipóxica. Sin embargo, pues algunos patógenos como Legionella o Staphylococcus van a interferir con ese mecanismo de redistribución del flujo, causando pues una hipoxemia más severa de lo esperado. Y a esto pues le podemos sumar a esto que la infección puede provocar broncoespasmo, en ciertos casos agregando pues un componente obstructivo y más sensación de falta de aire. Todo este proceso inflamatorio también explica los síntomas sistémicos de la neumonía. La fiebre, los escalofríos y el malestar general pues se deben a esas citocinas febriles circulantes. La taquimnea es una respuesta a la hipoxemia y a la activación de centros respiratorios por acidez en la sangre. La taquicardia acompaña a la fiebre y al aumento de demanda metabólica y en casos avanzados, si la infección y la inflamación se descontrolan, el paciente puede llegar a desarrollar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o incluso pues una sepsis. Pues esta sepsis por neumonía es especialmente preocupante porque puede presentarse como un choque séptico donde pues la presión arterial va a caer y por vasodilatación y va a haber un riesgo pues de una falla multiorgánica. Un aspecto interesante aquí ocurre en la neumonía neumocócica clásica donde se describen cuatro fases anatomopatológicas reflejando pues la evolución temporal de la inflamación alveolar. Inicialmente hay una fase de edema con líquidos que va a empezar a acumularse en el alveolo junto con algunas bacterias. Muy pronto, en 1 a 2 días, esta va a progresar a la fase de hepatización roja, llamada así porque el pulmón afectado pues, va a adquirir una consistencia firme y un color rojizo, semejante al hígado. Esto se debe a que los capilares se congestionan y muchos glóbulos rojos atraviesan pues, el exudado alveolar, junto con una multitud de bacterias y neutrófilos pues, que van a estar acompañados de esta. Un par de días después va a venir la hepatización gris, en la que los eritrocitos se han lisado y degradado, que pues obviamente van a perder este color rojo, quedando pues un exudado grisáceo con altísima cantidad de neutrófilos y fibrina. En esta fase, el número de bacterias viables empieza a disminuir gracias a la acción pues, del sistema inmune.
y si todo esto va bien, llega finalmente pues la fase de resolución, donde los macrófagos van a dominar la escena limpiando los desechos y fagocitan neutrófilos muertos, restos de tejidos y bacterias. Y pues el tejido pulmonar va a comenzar a airearse nuevamente y pues estas fases realmente son más teóricas y se observan en la área preantibiótica en pacientes con neumonía neumocócica lobar. Em, Hoy en día, pues con tratamientos a menudo interrumpimos el proceso antes de completarse pues todas estas fases que ya les mencioné, pero en algunos principios se mantienen, por ejemplo, la aparición y luego resolución de la consolidación en la radiografía. En síntesis, la fisiopatología de la neumonía involucra un delicado balance entre la invasión microbiana y la respuesta del huésped. La mayoría de las veces inhalamos o aspiramos microbios, pero pues nuestro cuerpo los elimina silenciosamente. Cuando esa defensa nos llega a fallar, los gérmenes se van a multiplicar en el pulmón, desencadenando pues una inflamación. Esa inflamación, pues, por un lado, va a ser necesaria para matar a los patógenos y por otro, pues causa los signos y síntomas de la enfermedad al dañar pues todo este tejido pulmonar y alterar la función respiratoria. Comprender pues estos mecanismos nos va a ayudar a entender por qué los pacientes presentan ciertos síntomas y por qué usamos los tratamientos pues que les damos. Por ejemplo, el oxígeno suplementario, los líquidos, para pues contrarrestar las consecuencias fisiopatológicas de la neumonía. Ahora, dentro del cuadro clínico, pues el cuadro clínico de la neumonía puede ser muy variable. Aquí les puse un cuadrito que este nunca se va, o sea, no siempre se va a cumplir, pero ahorita se los explico. Como les menciono, puede ser muy variable, desde presentaciones leves hasta cuadros fulminantes. Sin embargo, pues va a haber un conjunto clásico de síntomas y signos que debemos buscar, sobre todo pues estos pacientes de los cuales sospechamos que tienen una neumonía. Por lo general, la neumonía esta va a iniciar con síntomas generales o sistémicos, en donde pues el principal va a ser la fiebre, que es un síntoma casi siempre omnipresente y va a ser típica del paciente que tiene pues febrícula o fiebre alta. A menudo esta va a estar precedida por escalofríos, que va a ser un dato característico de neumonías bacterianas típicas, como la neumocócica. Al inicio, el paciente va a referir un temblor incontrolable que puede durar varios minutos, indicando pues la rápida subida de la temperatura. Junto con la fiebre vienen los síntomas constitucionales, malestar general, sudoración profusa, postración, pérdida del apetito y no es raro que el paciente diga que se siente derribado por una gripe fuerte. También puede presentar dolor de cabeza leve, dolores musculares y fatiga, y pues estos síntomas sistémicos se deben a las citocinas liberadas en la respuesta a la infección, como pues lo comentábamos en la fisiopatología. Luego, pues van a destacar los síntomas respiratorios locales. La tos es el síntoma respiratorio principal. Y pues como les mencionaba, les puse esta tablita. No siempre va a seguir al pie de la letra, pues esto solo es una idea para que ver cuáles son los síntomas que van a tener o cuál va a ser el cuadro clínico de una neumonía típica con una típica. Por ejemplo, en una neumonía típica, en donde el agente causal puede ser, no sé, un Streptococcus pneumoniae, el comienzo va a ser súbito, los síntomas van a ser fiebre alta, mayor a 38 grados, tos con flemas, escalofríos y dolor de costado. En las pruebas de radiografía, no, en las pruebas pues ocuparemos una radiografía de tórax en donde pues vamos a observar una lesión lobar definida en un solo lóbulo o el pulmón. Eh, y pues aquí la evolución va a ser rápida y satisfactoria, mientras que en la atípica pues no sé, por ejemplo vamos a tener a la influenza en donde el comienzo va a ser lento y gradual, los síntomas pueden ser variables, podemos llegar a no tener fiebre ni febrícula, una tos seca pero persistente, dolor de cabeza, músculos y articulaciones y que se presente pues esta disnea. La lesión pues puede ser difusa, multilugar de ambos pulmones con imagen de vidrio de esmerilado y el tratamiento pues va a ser diferente en donde aquí la evolución va a ser lenta y gradual y solo pues un 3% va a tener pues mortalidad. Entonces, al inicio, pues especialmente en neumonías atípicas o virales, la tos puede ser seca a irritativa, pero en la mayoría de las neumonías bacterianas, pronto la tos se vuelve productiva, es decir, se acompaña de expectoraciones de esputo.
Este esputo suele ser muy purulento, de color amarillo verdoso, indicando pues la presencia de pus. Eh, eh, un esputo pues de color arrumbroso o marrón rojizo es clásico de la neumonía neumocócica por la presencia de sangre degradada, mientras que un esputo con mal olor y aspecto grisáceo sugiere una infección por anaerobios. En ocasiones, pues el esputo puede contener hilos de sangre o incluso ser francamente hemoptóxico, lo cual, aunque puede ocurrir en neumonías típicas graves, nos haría pensar en ciertas causas como Staphylococcus aureus, Klebsiella, tuberculosis o una coinfección con absceso. Otro síntoma crucial es la disnea, es decir, la dificultad para respirar. La intensidad de la disnea varía ampliamente y en algunos pacientes solo refieren faltar un poco de aire, mientras que en otros claramente están taquipnéicos y pues no pueden completar frases sin pausa o tomar aire. La disnea refleja pues el compromiso en la función respiratoria debido a la consolidación pulmonar y la hipoxemia. En casos leves puede no ser muy llamativa, pero en neumonías extensas o en pacientes con enfermedad pulmonar previa, la dificultad respiratoria puede ser severa, incluso con necesidad pues de oxígeno suplementario. El dolor torácico pleurítico es otro síntoma característico, aunque no siempre presente, si la infección se extiende hasta la pleura, que pues esta va a provocar una pleuritis que va a generar un dolor agudo en el pecho, generalmente localizado en el lado afectado, que empeora al respirar profundo, toser o estornudar. Los pacientes lo describen como un dolor punzante o una punzada, y en neumonías de lóbulos inferiores este dolor pleurítico puede referirse al abdomen, simulando pues un dolor abdominal por la irritación que va a tener el diafragma. También pues puede haber un dolor en el hombro si la pleuritis afecta la porción central diafragmática, irritando pues al nervio frénico. Es importante destacar que en pacientes ancianos o muy debilitados, el cuadro clínico puede ser atípico. En un adulto mayor con neumonía puede no tener fiebre alta, a veces solo están ligeramente febriles o incluso hipotérmicos, y podría no presentarse tos productiva notable. En su lugar, lo que a veces se observa es un deterioro del estado general o mental. El anciano pues se pone más confuso, más somnoliento o deja de interactuar normalmente. Muchas veces esto se atribuye erróneamente a deshidratación o demencia, hasta que una radiografía pues revela la neumonía. Asimismo, un empeoramiento agudo de enfermedades crónicas, por ejemplo, una descompensación de una insuficiencia cardíaca o de la diabetes, puede ser la pista de un anciano con neumonía adquirida en la comunidad. Por eso, en personas de edad avanzada, cualquier cambio súbito en su estado mental o funcional debe hacerse sospechar de una infección, incluso si le faltan síntomas respiratorios típicos. Pues pasando al examen físico, lo primero que notamos es que el paciente con neumonía a menudo luce enfermo. Se le ve sudoroso, ruborizado por la fiebre o a veces pálido. La fiebre puede llegar a ser alta, de 39 a 40 grados en neumonías bacterianas, pero como dije, en algunos puede estar ausente o ser moderada. La frecuencia cardíaca suele elevarse, eh, así que pues es común la taquicardia. La frecuencia respiratoria es un signo vital clave y en una neumonía suele estar aumentada. Más de 20 respiraciones por minuto pues va a ser un hallazgo frecuente, y más de 30 respiraciones por minuto indica pues una neumonía probablemente grave con insuficiencia respiratoria e incipiente. En casos graves, los labios y la piel del paciente pueden mostrar cianosis, una coloración azulada, y por la falta del oxígeno, esta puede estar muy bien observada. El examen de los pulmones, pues este va a revelar hallazgos clásicos de consolidación, aunque pues no siempre todos presentes. A la inspección, aparte de la taquipnea, podemos ver uso de músculos accesorios de la respiración, como el halo nasal o los trapecios. Si el paciente pues está trabajando para respirar, la palpación del tórax puede evidenciar un frémito táctil aumentado sobre la zona neumónica. Esto se explora pidiendo al paciente que diga 33 o papá mientras palpamos el tórax. Si el pulmón está consolidado, las vibraciones de la voz se transmiten más claramente a la mano. Sin embargo, si hay un derrame pleural superpuesto, el frémito puede disminuir o abolirse sobre el área del líquido. Esto pues implica que la palpación comparativa de ambos lados puede sugerirnos la consolidación o un derrame. También, pues al percutir el tórax obtenemos sonidos apagados sobre la región afectada por la neumonía, en contraste con el sonido claro del pulmón derecho o el pulmón airado. De nuevo, pues esta presencia del derrame pleural daría matidez marcada.
A la auscultación, pues un pulmón consolidado típicamente va a presentar ruidos respiratorios bronquiales en lugar del murmullo vesicular suave y normal. Aquí se oye un soplo tubario similar al que se ausculta sobre la tráquea porque los bronquios transmiten pues, el sonido a través del parénquima sólido. También son característicos los estertores, crepitantes o crepitaciones al final de la inspiración que suenan como frotar el mechón o como el cabello, así como si estuvieran así como sobándose su cabello. En el examen, pues no sé en dónde me quedé, pero pues al percutir el tórax vamos a tener sonidos apagados, o sea, matidez sobre la región afectada por la neumonía, en contraste con el sonido claro al pulmón aireado. De nuevo, pues la presencia de este derrame pleural daría una matidez marcada. De nuevo, pues la presencia de derrame pleural daría matidez y en la auscultación un pulmón consolidado típicamente va a presentar ruidos respiratorios bronquiales en lugar del murmullo vesicular suave. También, pues se puede escuchar un soplo tubario similar que se oculta sobre la tráquea, porque pues los bronquios transmiten el sonido a través del parénquima sólido. También son los característicos los estertores, crepitantes o crepitaciones al final de la inspiración y eh, suenan como frotar el cabello así, cerca de su oído. También puede oírse agofonía al pedir al paciente que diga y a través del estetoscopio se va a escuchar un sonido pues apagado. También se puede escuchar un sonido nasal sobre la consolidación. Esto pues va a ocurrir porque esta consolidación cambia la transmisión de frecuencias del sonido de la voz. Si hay pleuritis sin derrame significativo, pues un roce pleural puede ocultarse y suena como frotar dos hojas. Y esto se va a escuchar pues porque estas pleuras van a estar inflamadas. Eh, por el contrario, en neumonías de origen atípico o en fases iniciales, el examen puede ser menos evidente y quizás solo hay unos pocos crujidos o un murmullo vesicular algo reducido. De hecho, pues ni la auscultación ni la percusión tienen un 100% de sensibilidad para diagnosticar esta neumonía y se estima que los hallazgos físicos pues clásicos pueden estar ausentes en una minoría de pacientes. De ahí pues la importancia de la radiografía que veremos luego. Además, pues los síntomas respiratorios, recordemos que algunos agentes causales producen manifestaciones extratorácicas que pueden ser pistas diagnósticas. Por ejemplo, Legionella, pues suele causar junto con la neumonía síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas, dolor abdominal y también puede alterar pues estas pruebas de funcionamiento hepático. En pacientes con una neumonía muy grave, aquellos que llegan a desarrollar sepsis, podemos observar signos de shock séptico, hipotensión arterial, extremidades con frío o moteadas, un llenado capilar lento, una alteración importante que pues va a indicar la infección pulmonar está desencadenando una respuesta sistémica peligrosa y que requiere atención inmediata. Eh, Ahora también pues vamos a tener dentro del cuadro clínico estos laboratorios que nos pueden ayudar a identificar esta neumonía eh, eh, o cómo va a cursar esta historia de la enfermedad. Primero pues vamos a comenzar con una leucocitosis por esta llegada del sistema inmune al foco de infección. Vamos a tener también una PCR elevada y pues esta va a estar correlacionada con la intensidad de la inflamación. También vamos a tener una procalcitonina, que este va a ser un marcador altamente específico de, pues, de una infección bacteriana y va a ser una guía esencial para la terapia antibiótica. También vamos a tener la velocidad de sedimentación globular, que esta va a ser un marcador de inflamación subaguda o crónica y es cinética de elevación y descenso más lenta. Y por último vamos a tener la leucopenia, que este es un hallazgo de mal pronóstico en sepsis e indica un agotamiento medular o una falla en la respuesta inmune. Ahora, el diagnóstico, pues este va a estar dado, no importa cuánta constelación de síntomas tengamos, nosotros nunca vamos a poder hacer el diagnóstico de una neumonía a menos de que tengamos o a menos de que tengamos pues una radiografía. El cuadro clínico siempre debe estar acompañado pues por un estudio de imagen de lesión, ya sea una radiografía o una tomografía. Si es una radiografía, lo que se recomienda es una radiografía de tórax, posterior anterior y lateral para identificar pues exactamente dónde está la consolidación o dónde está afectando esta neumonía. Esto debe ser suficiente, pero no es 100% específico y obviamente en dado caso de que tengamos una radiografía, los síntomas, pero aún así tengamos sospecha, obviamente pues podemos hacer una tomografía. Aquí
pues lo que vamos a observar va a ser el broncograma aéreo. Vamos a tener unos bordes mal definidos, el reemplazo de algo en el alveolo y esto va a estar dado por bacterias típicas. Aquí pues esto es una consolidación, es todo lo que les mencionaba anteriormente. Se puede observar dónde está ubicada toda esta neumonía y que está afectando pues al lóbulo inferior. Aquí les puse otras imágenes de cómo se ve la neumonía. Aquí vamos a tener una consolidación en la parte superior del hemitórax izquierdo, en donde pues aquí está bien observada esta neumonía. En esta otra imagen, aquí tenemos otra consolidación en la parte basal externa, en donde pues vemos esta parte de la consolidación en el hemitórax derecho. Por otra parte, aquí tenemos una vista lateral en donde podemos ver esta consolidación igual en la parte basal y es lo que les menciono que nos ayuda a observar pues cómo es que está ubicada esta neumonía. Por ejemplo, aquí nos podemos confundir, pero pues este es el corazón, por aquí está el ilio y aquí es donde tenemos pues esta consolidación. Aquí tenemos una consolidación difusa que esta puede estar dada por un agente viral, Staphylococcus aureus, o fúngica o un gram negativo. Aquí como ven no se ve igual que esta imagen, por ejemplo, en donde está bien delimitada esta consolidación. Aquí va a estar esparcida, aparte que es bilateral, está esparcida por todo el parénquima pulmonar y se ve pues un poquito más de, de, de de patrón reticular. Aquí les puse una imagen de una consolidación multifocal. Aquí hay varios artefactos, podemos ver, pero aquí lo que nos importa pues son estas zonas en donde están más radiopacas, en donde se puede observar pues cómo está distribuida esta neumonía y que son consolidaciones multifocalizadas en todo el parénquima pulmonar. También pues aquí tenemos un patrón reticular intersticial en donde se puede observar igual que los dos hemisferios están afectados y no sé si se alcanza a ver bien, pero a esto es lo que se le conoce como un patrón reticular. Y pues esto sería teóricamente suficiente para diagnosticar una neumonía y ir guiando pues el tratamiento empírico. Sin embargo, también al momento de no ser tan claro la radiografía, podemos hacer el uso de una tomografía computarizada y pues este está reservado para casos selectos. El primero es que tengamos dudas, ¿no? Un cuadro sospechoso con una radiografía de tórax que no nos quede claro. El otro es en inmunocomprometidos, por lo que ya les mencioné, en pacientes con VIH pueden tener un patógeno oportunista que nos esté dando pues manifestaciones atípicas en el cual no nos salió claro con la radiografía o no le hemos tomado radiografía, luego lo mandamos pues a una tomografía. Y pues por último un conjunto de radiografía con el paciente en urgencias con una sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, pues ahí también se le indica pues una tomografía computarizada. Y aquí es como se ve una consolidación en una tomografía en donde podemos ver estas zonas opacas en donde pues se observa toda la neumonía y aquí vemos parenquima pues sano. Y en esta podemos ver cómo es que se ve un patrón reticular en una tomografía. Ahora, vamos a tener escalas de severidad, pues para ver qué tanto riesgo de mortalidad tiene nuestro paciente. Aquí, ¿cómo se va a sacar? Vamos a tener el puntaje total, va a ser la edad más el puntaje obtenido. Aquí van a ser nuestro puntaje, ¿no? Por ejemplo, un nombre, la edad en años, residente en albergues, le agregan 10, eh, este, no sé, supongamos que tiene la mayoría de todos estos este, factores, ¿no? Alteración del estado mental, una enfermedad hepática, una neoplasia. Entre estos dos ya llevamos 50. Es un hombre, supongamos que tiene 50 años, ya llevamos 100 y que tenga un pH arterial arriba, por debajo de 7.35. Pues esto ya nos daría un puntaje de 130, en lo cual pues tendríamos un puntaje moderado en la clase 4, en donde su mortalidad es 9.3. Sin embargo, a esto se le agrega, no sé, una enfermedad renal, ahora lo pasaríamos pues a un riesgo alto en una clase 5, en donde el riesgo
el puntaje va a ser mayor a 30 y tiene una mortalidad pues del 27%. También pues para tener una escala de severidad más rápida tenemos la escala de CURB 65. Aquí pues vamos a tener cuatro áreas que evaluar. Una es la confusión, la otra es la urea, la respiración, la presión arterial y la edad. Si tenemos un puntaje de 0 a 1, la mortalidad va a ser de 1.5 y el manejo va a ser ambulatorio. Si tenemos un puntaje de 2, la mortalidad va a ser mayor, de 9 a 9.2 y el manejo va a ser hospitalario. Y si tenemos una puntuación de 3 o más, aquí la mortalidad pues sí sube hasta 22% y el manejo va a ser en unidad de cuidados intensivos. Ahora, el tratamiento, ¿cómo se va a hacer de una neumonía? Pues primero vamos a tener pues esta neumonía en urgencias. El diagnóstico va a ser clínico radiológico con esta constelación de síntomas como tos, fiebre, expectoración, dolor torácico, disnea, más infiltrado pulmonar. Tenemos todo esto, más criterios adicionales. Bueno, tenemos nuestra escala de severidad en grado 1 a 2 sin comorbilidades y sin criterios adicionales. El tratamiento va a ser ambulatorio y equipo de atención primaria. Se le va a dar levofloxacino, moxifloxacino o amoxicilina más macrólido y un control radiológico en 21 días. Ahora, tenemos nuestra escala de severidad más criterios adicionales en donde lo localizamos en un grado 1 a 2 con comorbilidad o una escala de severidad al 3 sin criterios adicionales se le va a admitir y esta hospitalización se va a hacer a domicilio y se le va a indicar este esquema: levofloxacino 500 miligramos intravenoso 24 horas durante 2 a 3 días o hasta la desaparición de la fiebre. La terapia secuencial va a ser levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas de 10 a 14 días y aquí vamos a tener pues otros esquemas de los cuales pues no nos vamos a meter ahorita. Y por último, si tenemos una escala de severidad en un nivel 4 a 5 o cualquiera con criterios adicionales, aquí vamos a necesitar una hospitalización convencional. Tras la estabilización y cumplir criterios de admisión, lo vamos a llevar al mismo tratamiento del otro paciente. Supongamos que este es el leve, moderado y grave. Entonces, una vez que ya lo estabilizamos, se le va a indicar el mismo tratamiento o dependiendo del agente etiológico que tenga. Levofloxacino 500 miligramos intravenoso 24 horas de 2 a 3 días o hasta la desaparición pues de los síntomas. También pues aquí como les puse una tablita cuáles van a ser los tratamientos antimicrobianos de la neumonía adquirida en la comunidad dependiendo pues cuál sea eh, eh, el agente que sospechemos. En la neumonía adquirida en la comunidad ambulatoria vamos a tener levofloxacino, moxifloxacino, amoxicilina más macrólidos de 7 a 14 días. En una hospitalaria vamos a tener las cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona o amoxicilina más ácido clavulánico más macrólido de 10 a 14 días. En la NAC, aquí va a ser cefalosporina de tercera generación más macrólido durante 14 días. En la unidad de cuidados intensivos, levofloxacino. En una neumonía adquirida en la comunidad hospitalaria, piperacillina, tazobactam, o cefepima o carbapenem. Esto durante 14 días. Y si tenemos una sospecha grave de criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos por pseudomonas, se le va a dar amoxicilina, no, levofloxacino más aminoglucósido. Y el riesgo de infección por anaerobio se le va a dar pues amoxicilina con clavulánico, ertapenem o clindamicina. Y pues por último tenemos como último pues las medidas preventivas que como en toda enfermedad más vale prevenir que pues curar. Pues la neumonía adquirida en la comunidad no es del todo inevitable. Existen medidas efectivas pues para reducir el riesgo de padecerlas o al menos de atenuar su severidad. Y pues en primer lugar la vacunación es la estrategia preventiva más importante. Dos vacunas merecen pues este especial énfasis. La vacuna contra la influenza, que pues porque es relevante, porque el virus de la influenza no solo causa neumonía viral por sí mismo, sino que predispone fuertemente a neumonías bacterianas, especialmente neumocócicas y estafilocócicas durante y después de la infección gripal.
También vamos a tener las vacunas antineumocócicas, que disponemos pues, de dos tipos, la conjugada y la no conjugada y la polisacárida, que estas vacunas pues, nos van a proteger contra múltiples serotipos de Streptococcus pneumoniae y el principal causante de la neumonía adquirida en la comunidad. En niños pues vamos a tener la vacuna para el, el pues vamos a tener el esquema de vacunación. También como otra medida, pues vamos a tener la higiene personal y las de barrera son simples pero realmente efectivas para prevenir la propagación de patógenos respiratorios. El lavado de manos frecuente con agua y jabón, alcohol o algún desinfectante para que se disminuya pues esta transmisión de virus y bacterias, ya que pues nuestras manos tocan superficies contaminadas y luego pueden llevar pues microbios a la nariz y boca. Esto pues especialmente en épocas invernales o en entornos como guarderías, hospitales, etcétera. También pues cubrirse la boca al toser o estornudar y pues también vamos a tener una buena higiene bucal. En caso de que pues tengamos una aspiración, pues obviamente va a disminuir muchísimo el riesgo. Cubrirse, como les mencionaba, cubrirse al toser o estornudar, ya que pues esto disminuye pues estas micropartículas que esparcimos eh, cuando estamos rodeados pues de más gente. Evitar el contacto con personas enfermas, esto pues creo que es obvio. ¿Por qué? Ventilar espacios cerrados para que pues haya una buena circulación de aire y pues podamos eh, disminuir esta carga viral bacteriana que haya en el aire. Pues mantener una alimentación equilibrada y una buena hidratación, por esto que ya les mencioné, que pues como mecanismo de defensa tenemos esta dilución y en adultos mayores o inmunodeprimidos pues un control médico regular. Eh, pues esto sería todo. Realmente creo que este es un tema del cual se le puede sacar muchísima información. Sin embargo, pues por temas de tiempo, pues no se puede, no pude llegar a más. Realmente a mí me gusta mucho esta parte de neumología. Me hubiera gustado enseñarles pues más imágenes de cómo es que se hace el diagnóstico, explicarle escalas de severidad. Sin embargo, pues creo que esto es lo básico, lo que les va a servir, aprender pues los esquemas de tratamiento dependiendo pues el agente etiológico y pues creo que sería todo. Muchísimas gracias.